Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, dependiendo el día, la hora, el lugar desde que nos estén viendo. Bienvenidos a este que es un espacio que queremos recuperar. Lo habíamos abierto el año pasado, tuvimos una serie, como una temporada de 10 entrevistas y lo dejamos ahí en pausa hasta que llegara el momento indicado, y pues ha sido el momento indicado para revivir este espacio que hemos llamado Cuando el duelo trasciende. La idea de este espacio es fundamentalmente abrir lugar a algo que sostenemos con mucha vehemencia en las 15 tareas del duelo. Y es que el duelo es un proceso absolutamente individual. Y cuando decimos que el duelo es un proceso absolutamente individual, pues eso se entiende muy fácil, pero en la práctica, pues muchas veces ese respeto por la individualidad pues nos confronta, nos cuestiona, a veces nos es difícil de entender de acuerdo a nuestros paradigmas. Y entonces tenemos que retomar el principio fundamental. El duelo es un proceso absolutamente individual. Y si creemos en ese principio, para poder acompañar, pues tenemos que estar abiertos y dispuestos a escuchar todas las opiniones, todas las vertientes, todas las experiencias que desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos, enriquecen la mirada sobre la muerte y sobre el duelo. Esta es una oportunidad para eso con una mujer absolutamente maravillosa. Ya habíamos tenido la oportunidad de tenerla en un programa anterior. Tuvimos la oportunidad de compartir con ella una certificación y pues hoy de nuevo nos acompaña porque nos llamó y nos comunicó una experiencia que quería compartir con toda nuestra comunidad y a nosotros nos ha parecido supremamente interesante. Así que, pues también nos acompaña mi padre. Antes de presentar a Giselle, quiero saludar a mi papá. Hola, papá, ¿cómo vas? Muy bien, Juli, muy bien, muy contento de estar aquí y de volvernos a ver con Gisela, a quien queremos tanto, a quien respetamos tanto, que es tan importante para nuestra comunidad y para nuestra familia. Así es, Bienvenida, así. Giselle. Gracias. Así que, pues, bienvenida, Giselle, como dice mi padre. Qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Gracias por permitir abrir este espacio. Eh, es muy valioso el trabajo que ustedes hacen para acompañar a todas las personas en procesos de duelo. Y, y pues estas experiencias han sido muy lindas. Sentí mucho el, el aportar algo, quizás una visión diferente para dar, quizás abrir esa capacidad de perspectiva para poder tomar perspectiva sobre esos procesos, ¿no? Y Ujú. bueno, estoy muy agradecida de estar aquí. Qué chévere, Giselle. Pues bueno, comencemos. Ya, como ya había dicho, en alguna conversatorio tuvimos la oportunidad de encontrarnos, pero seguramente hay gente nueva en nuestra comunidad y personas que nos van a escuchar y nos van a ver por primera vez. Así que contémosle a la gente quién eres tú, qué haces, cuál es tu experiencia de vida y qué te trae aquí, a este momento. Bueno, mi nombre es Giselle. Yo tengo muchos años trabajando en el ámbito espiritual o de la naturaleza también, estudiando mucho y observando mis propios procesos y también pues los procesos naturales de la vida. He sido una persona muy curiosa desde muy temprana edad y tuve la gran dicha de iniciar un camino que me llegó por sorpresa a través de una vivencia de ese amor divino, incondicional, eh, que generó muchas preguntas más, como que ¿qué hay más allá? Este amor, ¿qué es esto? Eh, es, llegó en un momento donde yo no tenía, pues estaba cuestionando muchas cosas y pues esa experiencia me marcó un compás. Eh, Fue una experiencia que me la entregó, eh, se me fue entregada a través también de un hermano de la tribu Navajo, Diné,
de Arizona. Fue un momento de esos que ocurren, de esas sincronías del universo. Y fue un gran regalo. Entonces eso marcó primero un principio, ese amor, esa experiencia de amor divino que me puso de rodillas prácticamente en un momento donde yo sentí no merecerlo. Eso fue en el 2015 y allí inició un camino de recordar. Lo llamo recuerdo porque son realmente recuerdos de eh, de esta existencia, de cuál es mi propósito, a qué vine aquí, por qué estoy aquí en la tierra, eh, cuál es el camino de la vida más allá de la materia, eh, y llegar a esos entendimientos que somos más que este cuerpo, que más bien en ese momento y a través de los años fui entendiendo que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Entonces, al cabo del tiempo se me fueron entregando distintas herramientas que utilizo para eh, dar, tener como una perspectiva más amplia de lo que es el camino de la vida, que incluye la muerte. Es parte de todo un ciclo completo. Y pues estoy aquí para compartirlo. Parte de mi trabajo es, yo soy mujer medicina, soy guía espiritual y cuando hablo de espiritual no hablo de espiritualidad de este tipo de espiritualidad, sino más bien para mí la espiritualidad es algo humano, simplemente humano, de cómo ser humano, ir de como de lo que hacemos en el día a día automáticamente, sino volver a lo que es humano, darle la bienvenida a las emociones, sentirlas como sentimos los sabores de los alimentos, darle la bienvenida a las experiencias sin juzgarlas y poder cada día caminar con mayor conciencia, eh, creando desde un espacio, con cada acción, creando conscientemente. Entonces, trabajo aquí en Miami y acompaño a la comunidad pues sosteniendo espacios para que cada ser humano que llega a nuestra tierra acude a nuestro apoyo, que pueda encontrar dentro de sí mismo sus propias respuestas. Y bueno, hemos trabajado también con muchas personas que están en procesos de duelo, de pérdidas de seres queridos. Yo también he estudiado mucho pues, por mis propios procesos, porque hace 3 años fui diagnosticada con cáncer en etapa 4 y como pueden imaginar, no hay una etapa 5, entonces obviamente ese tipo de experiencia que llega a la vida sin juzgar lo que es, darle la bienvenida a esa visita que llega para que viene a mí y me ha aportado muchos regalos para entender estos misterios de la vida y darle la bienvenida a los procesos y sacar los regalos. Entonces aquí estoy pues para compartir alguna perspectiva que no es la verdad, sino más bien desde mi experiencia y quizás aportar alguna luz o alguna oportunidad o alguna ventana para que puedan quizás observar y recibir quizás más algunas otras visiones. Qué Giselle, chévere. Dale, dale, pa. Gisela, dices una cosa muy importante, muchas cosas has dicho valiosísimas, pero me quedé pensando cuando hablas de las emociones como esas grandes amigas a quienes hay que darle la bienvenida, que son parte de nuestra vida. Eh, eh, ¿Cómo las ves y cuándo las ves así? Cuando para la mayoría de los seres humanos las emociones son sus grandes cargas, ¿no? Cuando hablamos de la ira, es a la carga, el miedo es terrible, la tristeza, el asco,
las emociones básicas, para no hablar de sus combinaciones y los sentimientos que se van formando en torno a todas estas emociones, la culpa, la soledad, la desesperanza. ¿Cuándo y cómo mm, conformar, entender, elaborar esas emociones para entender que son nuestras amigas y que nos pueden hacer un gran bien? Gracias por esa pregunta, es una pregunta muy hermosa. Para eso quizás nos invito a volver al origen, en el sentido de que antes de nacer, esos dos energías, masculina y femenina, formaron esa semilla que somos tú y yo. Y dentro del vientre de la madre pasamos por una cantidad de procesos de cambios. Y esos procesos de cambio eh, no los hizo la madre, sino más bien desde la sabiduría de la semilla. La misma semilla sabía exactamente qué hacer en cada momento, en cómo multiplicarse en una célula, en convertirse en ese corazoncito, empezar a latir. Todo eso viene desde una inteligencia propia. Y dentro del vientre pasamos por tantos procesos, cambiamos y cambiamos, cambiamos hasta que llegamos a estar finalmente formados. Y entonces pasamos, antes de nacer, estamos pasando por nos sentimos como apretados y como que ya es momento de pasar ese puente, que es un puente de gran intensidad, para poder llegar a nacer y recibir ese primer respiro de vida cuando empezamos a como esta experiencia eh, en, este, en este mundo humano. De 0 a 7 años, si podemos observar a los niños, por ejemplo, la mirada de un niño, esos ojos son ojos inocentes, no tienen juicios, tienen una curiosidad natural, hay un deseo de conocer, entonces tocan y ponen en su boca y no hay juicio, no hay concepto de bueno o malo, lloran porque lloran cuando necesitan, ríen. Entonces, esas emociones son naturales en cada ser, pero al cabo del tiempo, ya al pasar el tiempo, ya como padres, empezamos a educar. No llores, no te pongas bravo. Empezamos a No te avergüences. no te das vergüenza, ¿sabes? Pero empezamos dependiendo de las condiciones donde nacemos, la familia, las creencias, el contexto económico, político de donde naces, empiezas a recibir unas ciertas programaciones que empezamos y empezamos a etiquetar y a asumir ciertas creencias dentro del ámbito emocional, por ejemplo. Pero también recibimos creencias de muchos ámbitos. Entonces empezamos a movernos desde un espacio que no es, hacia un espacio que no es realmente natural. Empezamos a etiquetar emociones negativas, emociones positivas. No las sientas, no queremos sentir ciertas emociones porque las etiquetamos como negativas. También tienen cierta intensidad, bien sea el resentimiento o la ira o la culpa. No queremos sentir esas cosas que nos crean, que nos sacan de nuestro confort. Solamente queremos sentir las emociones positivas. Pero las emociones, como somos seres humanos, somos seres emocionales. Y dentro de eso, las emociones son como los sabores de las comidas, a veces salado, a veces dulce, a veces amargo. A los alimentos no los juzgamos, sino que le dan sabor y hacen que los alimentos sean interesantes. Las emociones son como el arco iris de todos los colores. Entonces, parte de mi trabajo es volver a ser humanos. Cada emoción tiene un mensaje si le damos el espacio para habitar en nosotros. Y tienen regalos porque nos llevan
a, a llegar a ciertos entendimientos importantes y a tener mayor, como alinearse con lo que uno sabe que es verdadero con nosotros. Pues esa es más o menos una perspectiva. Chévere. Giselle, tú, como decía yo al principio del programa, tú nos contactaste porque habías tenido una experiencia que te había parecido muy interesante y que antes no habías tenido la oportunidad de vivir y que querías compartir con toda la comunidad. Cuéntanos en detalle qué fue eso que viviste que quieres compartir con todos. Bueno, para dar un poquito de contexto alrededor de esa experiencia, una de las herramientas con las que yo trabajo para acompañar procesos se llama el ciclo natural de la vida. En algunas tradiciones ancestrales se puede llamar como la rueda medicina, que es como un mandala que se forma con distintos elementos de la Tierra y es un mapa de la vida, de los procesos, desde que el espíritu llega al vientre de la madre, o ese ser que decide nacer llega al vientre de la madre, esos 9 meses que pasa dentro del vientre de la madre, el nacimiento, los 7 años, los 13 años, los 16, la adolescencia, 28, 40. Entonces, toda la vida está en este mapa, que es todo como, es un círculo. Entonces, dentro de las enseñanzas o la sabiduría ancestral, cada una de las etapas son sagradas, son ceremonias. Tanto cuando llega ese anuncio de que va a llegar esa vida a esta tierra, cuando nace ese ser es bienvenido. Los 13 años, por ejemplo, se hace una ceremonia muy importante donde es un momento de transición, donde el niño, la niña, la niña tiene su primer ciclo, o el niño cambia de voz, quizás sangra y hay un momento muy especial donde se invitan a las personas para ayudar a acompañar a ese ser a tener una experiencia para prepararlo para ese momento de transición de la vida. Entonces, por ejemplo, en la ceremonia de adolescencia, esa niña o ese niño tiene que pasar por momentos de pruebas, tanto emocional, mental, física y espiritual, para asumir ese nuevo reto de responsabilidad como adulto, como un joven adulto. Entonces, cada etapa de la vida tiene un momento sagrado. Dentro de mis años de trabajo, he tenido la gran dicha de vivir lo que significa cada proceso, de entrar allí, que no, sin importar mi edad, por ejemplo, yo en este momento tengo 47 años, pero sin importar mi edad, he podido vivir mi ceremonia de adolescencia y entender qué significa eso. Entonces, de vuelta a tu pregunta, al poder yo recibir ese tipo de experiencia en este momento, entender que todas las edades, todas las etapas viven en mí en este momento. Y me pasó algo muy curioso, muy lindo, dentro de estos entendimientos, donde yo tengo un amigo, su pareja estuvo pasando por un proceso de cáncer muy complejo. Tuvo un proceso muy complejo y hace pocas semanas él me mandó un mensaje, me dice, mi esposa transicionó. Eso fue una mañana, un miércoles. Y esa misma noche estuve yo en ceremonias, estuvimos trabajando, nosotros trabajamos con plantas sagradas y nos permiten entrar en otras realidades
que existen en ese momento. Y en esa ceremonia me pasó algo muy hermoso, donde, y no me había pasado anteriormente, empezaron a llegar personas que las podía ver, que empezaban a llegar como almas, almas, almas. Y en algún momento sentí el espíritu de ese ser que acababa de transicionar, eh, pidiéndome como acompañamiento para poder entrar en ese proceso de transición. Y me pareció tan bello. Fue como cuando uno en esta realidad material acude a un coach o a un terapeuta para ser acompañado durante un proceso X. Lo mismo ocurrió en el ámbito espiritual. Entonces, poderla recibir del otro lado y fue algo muy hermoso, porque cuando llegó ese ser, fue como una fiesta, fue toda una celebración y, y eh, fue algo sublime. Yo digo, entender que estamos, es decir, como, como que tenemos mucho más. La vida es mucho más de lo que pensamos y el camino de cada ser es mucho más de lo que pensamos. Eh, entonces, sentir esa celebración de transición, una transición sagrada, le llamo yo, digo, muerte, transición sagrada, como si fuera una graduación de la escuela de la tierra y luego ser recibida ese alma a través de muchas almas, ser acompañada, permitirse ser acompañada y luego pasar por un proceso de como de acostumbrarse a una nueva experiencia, la experiencia de tener una forma diferente, quizás la no forma, y poder como navegar ese espacio con mucho amor, con mucha, y con mucha belleza. Entonces, como que me pareció muy hermoso porque a veces pensamos, es decir, tenemos, eh, nuestros duelos pueden ser muy dolorosos, em, pero quizás tener esa posibilidad dentro del ser y quizás generarse una pregunta de qué es esto, qué es esta vida, em, y cómo puede ser ese proceso de transición algo sagrado. Eh, entonces es más o menos eh, Sí, la experiencia. la experiencia. Porque se me generan muchas preguntas, pero quisiera primero como ser tratar de materializarlo en palabras que quizás a veces las personas se pierden en el relato. Quiero entender cómo fue el tema. Te llama tu amigo, ¿cierto? Me manda Y un te dice, mensaje, te manda un mensaje y te dice, mi sí, esposa ha muerto, ¿cierto? sí. Y tú inmediatamente lo que haces es como una ceremonia en donde, No fue para ella, estuvimos haciendo una ok, ceremonia, teníamos una ceremonia planificada. Ritual. perfecto, un Un, ritual, un- perfecto. sí, Ok, pero entonces, claro, antes de comenzar esa ceremonia que tenías planteada, tenías obviamente el contexto del mensaje de tu amigo. ujú. Y esa ceremonia se fue por otro lado y tú entendiste que era relacionado con ese mensaje. ¿Eso es más o menos cómo pasó? Una de las partes, es decir, las ceremonias son un poquito complejas en el sentido de Me que imagino. cuando uno entra en un proceso ceremonial se abre el mundo espiritual. Ok, Entonces allí hay, es decir, lo hace uno para autoconocimiento, para conocer, para poder ajá, liberar o trascender cualquier cosa que uno como lo detenga o buscar mayores entendimientos. Pero al abrirse el mundo espiritual, pueden ocurrir cosas dentro de la ceremonia que son fuera de lo que ah, uno planificó. ok. Entonces, en este caso, una parte de la ceremonia fue haber vivido esa experiencia donde ese ser Ajá, acude a,
a ese espacio que ya está abierto espiritualmente para ser acompañado. Ok, eso quería entender. ¿En qué momento? Porque claro, la ceremonia no tenía ese fin, pero ¿en qué Ujú. momento se genera esa conexión con el mensaje de tu amigo? ¿En qué momento? Pues como empezaron es decir, a surgir, llegaron estos seres, llegaron estas personas, Ajá, así como yo como lo interpreto, es como porque también las ceremonias se utilizan para recibir enseñanzas sobre ok. los misterios de la vida. Nosotros trabajamos con Mm, el misterio. em, y llegar a entendimientos, porque cuando uno llega a ciertos entendimientos, pues en esta vida humana las cosas se hacen más ligeras, más simples. Em, Cada uno de nosotros, antes, si cuando vamos a nacer, si hay un contrato que tenemos cada uno de nosotros, es que algún día nos toca trascender y es parte natural de la vida, pero dentro de nuestras creencias humanas les damos, a veces tenemos mucho miedo a lo que es la muerte. mm, Y por ende también a veces tenemos miedo de vivir. Entonces cuando entendemos, cuando empezamos a preguntarnos de qué se trata esto, de qué se trata un proceso que algún día me va a tocar, eh, empiezan a llegar respuestas. ujú. Y creo que una de esas respuestas para mí fue esa, porque algún día me va a tocar. No sé cuándo, pero algún día me va a tocar. A todos nos va a tocar. Pero ¿qué tal si nos relacionamos distinto con un proceso natural de la vida? Ujú. Ok. ¿Tú recibiste un mensaje en ese sentido, sobre el sentido de la muerte como una transición natural, un proceso natural en donde está presente el amor, la plenitud, la totalidad, la serenidad? Ese fue el mensaje. Ujú. La persona que te contactaba en ese momento requería algo de ti también, venía a buscar algún apoyo, a dejarte algún recado, algún encargo. Pues yo ¿Sentiste eso? siento que sí, eh, pues vino a buscar apoyo en el sentido de que como estamos pasando por procesos de cambios, bien sea una transición, puede ser una transición en este plano humano, pero en este caso fue una transición en el plano espiritual, del plano material al plano de la no forma. De igual manera, ese proceso de transición es eh, a veces requiere de acompañamiento. O sea, yo sentí que ella requería acompañamiento. Cuando uno pasa por un proceso de transición, pasa de un estado del ser a otro estado del ser. Así como, por ejemplo, qué sé yo, el agua, eh, el estado natural, es decir, el estado del agua, lo pones sobre algo caliente y se convierte en ¿cómo se llama? Como En en vapor. vapor. Wow. eh, el agua, cuando pasa por un proceso de cambio, de transición, se convierte en vapor. Lo mismo entendí en este proceso. Cuando alguien transiciona de un estado Ujú, de materia, pasa a otro estado y en ese estado como que uno también necesita como acostumbrarse, qué es esta nueva experiencia, cómo la estoy viviendo, cómo puedo hacer como para, para centrarme ujú. y para acostumbrarme a vivir y darle la bienvenida también a esa experiencia. ¿Y cómo podías tú acompañarla? Dices que pedía como un acompañamiento para poderse adaptar a ese nuevo estado. ¿Qué le podías aportar tú o qué le aportaste? ¿En qué consistía el acompañamiento que tú podías darle? Así como cuando un terapeuta o un coach acompaña a alguien quizás a través de la escucha, del silencio, de la compasión, del amor, también de la certeza. eh, Aquellos que estamos
como parte de nuestro propósito, que somos acompañantes de procesos, muchas veces ya hemos pasado por procesos complejos y utilizamos ese proceso como parte de nuestra medicina, de ese servicio que entregamos a cada ser. Eh, a mí se me ha dado la oportunidad de tener muchas experiencias personales dentro de mis procesos ceremoniales, de morir y renacer, y muchas formas de morir y renacer. Y pues yo percibí que ella acudió a mí porque tengo es decir, ese centro para poder acompañarla con ese, que todo está bien, que está bien, que ella está segura, que está sostenida con amor y podemos sostener ese espacio mientras ella hace ese proceso de transición. Esto es maravilloso, Giselle, porque hablamos de acompañar a los vivos, ¿no? Cuando muere un ser querido. Ujú. O sea, el acompañamiento que damos es a las personas porque precisamente están en duelo. Pero en muchos duelos, los duelos anticipados, por ejemplo, nos hacen tomar conciencia de que hay otro duelo que se está generando, que es el de la persona que está muriendo. Ella también Ujú, está en duelo, que fue el ujú, trabajo todo el trabajo de Elizabeth Culver estuvo orientado a eso, ¿no? A las personas que estaban moribundas, no a sus dolientes, no a su familia, que ese es otro duelo. Su familia sabe que va a seguir viviendo, el otro acepta la muerte. Y entonces lo que nos estás diciendo es que ese acompañamiento puede ir más allá de la muerte. En la vida correcto. con mayúscula podemos acompañar a estas personas para que completen su tránsito. Su ¿Es eso? tránsito, Ajá. correctamente, correctamente. Pero también allí hay, pues yo he podido pues pasar por mi propio duelo, Ajá. así como una persona diagnosticada con cáncer en etapa 4, eh, darle la bienvenida a eso y pues quizás eh, tener una apertura hacia ese proceso natural de la vida, que quizás nosotros no contemplamos tanto, eh, quizás nos sumergimos a veces en el dolor, pero quizás también a veces estos duelos anticipados también son grandes maestros, en el sentido de que vienen quizás a enseñarnos a valorar lo que es nuestra vida, eh, a honrar, cómo podemos honrar ese ser querido que está pasando por ese proceso de transición sagrada o un proceso anticipado. ¿Qué puedo hacer yo me doy cuenta que la vida es eh, impermanente y cómo puedo vivir realmente, disfrutar esta experiencia humana? ¿Cómo puedo hacerme más presente a, a este privilegio de vivir, que lo tengo yo, pero quizás este ser que transicionó no lo tuvo? Entonces, como que la invitación es que hacernos más preguntas, ¿no? Eh, para cómo puedo yo hacer de mi vida algo que honre esa vida que le tocó transicionar. Ujú. Sí, Giselle, yo ahí quería llegar, porque quiero saber qué piensas al respecto. O sea, Ujú, tú, como lo dices, has tenido una experiencia muy, muy importante a través de tu cáncer, ahora en todo este tipo de ceremonias que nos cuentas. Es decir, has tenido la oportunidad de mirar muy de frente a la muerte, ujú. ¿cierto? De hablar con ella, de hacerte amiga de ella muchas veces, ¿no? Hoy, ¿qué piensas de la muerte? Hoy, ¿qué pienso? Primero, que es un proceso sagrado, em,
que es importante contemplarla, de prepararse, de vivir. Es decir, es como para mí ha sido una oportunidad para aprender a vivir, de morir y renacer. Nosotros estamos pasando por procesos de muerte todos los días. Quizás no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando cada noche, cuando dormimos y llegamos a ese sueño profundo, nosotros no nos hacemos consciente de nuestra respiración, de dónde estamos. Llegamos a la nada. Y al cabo del pasar de la noche y nos despertamos al otro día, es como un nuevo renacimiento, volvemos a renacer. Entonces estamos pasando por procesos de muerte todos los días, con cada respiración, cada vez que inhalamos y exhalamos, también es un proceso de muerte y renacimiento. Cuando pasamos por procesos importantes de la vida que son catalizadores, muchos quizás de nosotros nos damos cuenta que al cabo del tiempo no somos la misma persona que inició ese proceso, al principio del proceso y luego al cabo del tiempo, cuando miramos atrás, decimos, es como algo en mí murió y nació una persona de nuevo. Entonces estamos pasando por esos procesos constantemente, parte naturaleza. Giselle, tu experiencia tan significativa de ese tiempo en la enfermedad te hizo ampliar tu conciencia y empezar a poder entender mucho más el significado de la vida y el significado de la muerte. ¿Crees que es necesario que una persona viva una experiencia similar para poder lograr conectarse con esa realidad trascendente del ser, de lo que somos, más allá del espacio-tiempo? ¿Hay que vivir una experiencia como la tuya o una persona corriente que simplemente quiere un crecimiento, un desarrollo, que está viviendo una vida, digamos, llamémosla trivial, una vida corriente, ¿no es cierto?, en donde no tiene grandes dolores ni grandes experiencias? ¿Puede ella acceder a esa experiencia de conciencia, de entender la vida tal como es? Pues no te sé decir, no puedo generalizar por las personas, así como iniciamos la conversación, que cada proceso es un proceso individual. No te puedo generalizar por todas las personas, solamente puedo hablar por mí. Son las experiencias que me han tocado a mí vivir. Entonces, yo creo que lo más fundamental es que creo que cada ser humano tiene su propio camino, ese camino es único y ese camino tiene un sinnúmero de experiencias. Algo importante es no etiquetar las experiencias. Las experiencias, dentro de lo que me he dado cuenta, no son ni buenas ni malas, sino más bien son simplemente experiencias. Y luego, en vez de preguntar por qué ocurrió esto, quizás hacer otras preguntas. Es darnos cuenta de las preguntas que estamos haciendo, porque cada pregunta nos lleva en una dirección. Por ejemplo, cuando me pregunto por qué me llegó este cáncer, puedo irme al hueco infinito de buscar el por qué y el por qué y el por qué. Pero ese no me abre necesariamente posibilidades, esa pregunta. Entonces, hay otras preguntas que, por ejemplo, yo me hice, ok, después de hacerme tantas preguntas de por qué a mí, por qué van a perder el tiempo conmigo enseñándome tantas cosas y no puedo, ¿por qué? Cambié la pregunta, ¿para qué?
¿para qué? Entonces también darle espacio, en vez de rechazar, así como hablamos inicialmente sobre las emociones, que rechazamos estas emociones que etiquetamos como negativas o positivas. Digo, porque cuando llega un cáncer, lo común de es rechazar, tengo que luchar contra esto, ¿no? Ok, ya va. Un momento, déjame hacer silencio conmigo y escucharme a mí, darle la bienvenida a la experiencia sin etiquetarla. Y ahí llegan unas preguntas, unas respuestas a esas preguntas que me permiten navegar esta experiencia de una mejor manera. Pero fíjate, para darle la bienvenida a esa experiencia se necesita un nivel de serenidad muy grande que la experiencia en sí misma no proporciona, proporciona angustia, proporciona temor grande, es decir, todas las emociones básicas, el miedo, la rabia, el desagrado, la tristeza se exacerban. Entonces, ¿cómo logra uno detenerse, respirar, dices, hacer silencio? ¿Y qué significa esto? ¿Cómo puede detenerse cuando viene esta andanada de emociones exacerbadas que te desubica totalmente del diario vivir? ¿Cómo logras ese momento? Entender, es decir, agradezco mucho haber recibido una guía importante al principio de cuando llegó este diagnóstico, y fue el darme cuenta de pausar, de buscar sintonizar con el movimiento de la naturaleza. La naturaleza se mueve a una, es mucho, si ves como cuando plantamos una semillita y tenemos que echarle agüita, y hay un proceso que es lento, que Que nosotros como parece que no seres, estuviera pasando nada y un buen que día parece, aparece una flor. es correcto, que parece que no estuviera pasando nada, pero sí está pasando. Entonces hay que poder reducir la velocidad al cual nos hemos acostumbrado a vivir. Pero también a veces hasta eso genera incomodidad, porque estamos tan acostumbrados al correr todo el tiempo, que pausar, hacernos presente en el momento presente, siento yo que es parte de las tareas de este momento para muchas personas que nos acompañan, es hacernos estar en el aquí, en el ahora. Y Giselle, eso ha sido una parte importante de mi proceso, de hacerme muy presente, porque donde me vaya, es decir, por ejemplo, el diagnóstico de cáncer lo lleva a uno a qué va a pasar al futuro, qué va a Al pasar, qué va a futuro. pasar. Entonces, me ansiedad. lleno de ansiedad, me lleno de miedo, pero yo no puedo vivir así. Ese no es mi presente. En este presente estoy bien. Entonces, eh, es decir, parte de mi proceso ha sido bajar el ritmo, pausar, hacerme muy presente con el presente. Giselle, hoy en retrospectiva, ¿hubieras preferido no haber hecho esas preguntas del por qué? No, no, hoy en día, y a través de mi camino que me ha llevado a agradecer todas las experiencias de mi vida, todas, todas. Yo me he dado cuenta que yo no puedo cambiar un granito de arena de mis experiencias, porque ellas, no, si no, no estuviera aquí hoy día. Entonces, parte de mi trabajo también ha sido agradecer el privilegio de vivir
de estar aquí. Y si hubiese cambiado un granito de arena de algo que me generó, no hubiera llegado acá, hubiera estado en otro lado. Chévere, me gusta eso porque pues, finalmente todas las experiencias hacen parte del proceso, ¿no? Y por algo se están viviendo, por algo se están experimentando. Pues Giselle, se nos acaba el tiempo, no sepa si tienes otra pregunta para Giselle. Pues muchas, me imagino. No, pues muchísimas, pero ah, no, Eh, agradecerte muchísimo desde lo más profundo de mi corazón, Giselle, el conocerte, el poderte escuchar, el poder saber de tu vida con mayúscula. Cada vez que te encontramos nos la regalas, no de a poquitos, sino de a montones. Eres generosa. Muchas gracias. sí, yo también quiero agradecer este espacio, Giselle, pues generas mucha paz cuando se te escucha y generas muchas preguntas cuando se te escucha. Y creo que a eso vinimos también, ¿no? A cuestionar, a preguntarnos, para poder indagar, para poder generar movimiento, ¿no? Eso, creo que esa es parte de las cosas bonitas de la vida. Qué pereza que hubiéramos nacido con las respuestas ya en un manual, ¿no? Esa búsqueda es la que hace bonita la existencia humana. Y La escucharte eso. pregunta, la pregunta es la respuesta. Así es. La Exacto. pregunta es la respuesta. Y eso sí que Así es es. válido cuando nos preguntamos los porqués, porque con el tiempo nos damos cuenta que eran tontos, pero que eran válidos en su momento. En su En el momento. momento de la angustia, Eran del necesarios. desconcierto, valían los porqués. Y empezamos a elaborarlo y empezamos a indagar por qué y empezamos a preguntar y a buscar referentes y poco a poco nos dimos cuenta, pero yo por qué me estoy preguntando esto, ¿no? Qué Mm, tontería, ¿no? Pero era válido, era un momento de mi vida a la que tenía que prestarle atención a eso. así es, así es. Y por Sí, eso decimos, no, cuando nosotros dicen no preguntes por qué, pregunta para qué, decimos no, pregunta todo lo que quieras. pregunta. Pregunta, 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 pregunta. ¿Por qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Qué sentido tiene? Todo lo que te ocurra preguntar. Pero también yo creo que ahí, y pues yo sé que estamos terminando, pero también desarrollar esa capacidad de escucha para Así es. escucharse. A veces pensamos escuchar al otro, pero escucharnos, escuchar cuáles son nuestras preguntas, Así hacernos, es. Sí, sí, sí. a prestar atención a qué es lo que estamos preguntando, porque eso nos va a llevar a ciertas experiencias y ciertas direcciones. Así Entonces, es. estar muy Sí, sí. atentos. Esas preguntas tienen que ser conscientes, esas preguntas tienen que tener para dónde vamos, ¿no? Y nos ubican. Hay que estar, como tú Ujú, dices, prestar mucha, mucha atención a eso que estamos preguntando. Porque como tú dices, la respuesta es la pregunta. ujú. Pues encontraremos las respuestas de acuerdo a las preguntas que formulemos. Y quizás la Giselle, invitación para también preguntarnos qué, es decir, realmente, ¿quién soy? mm, ¿Quién soy? ¿Qué es este misterio que respira a través de mí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta experiencia? Y allí hay ocurren muchas cosas muy mágicas, muy bellas. no, pues Giselle, muchísimas gracias. Tienes una experiencia de vida maravillosa, pero además que no solo es la experiencia, sino cómo la has afrontado, cómo la has sabido, cuál es la mirada que has dado sobre esas cosas que te han sucedido. Y eso es lo quizás lo más valioso, ¿no? De ti. Así que muchísimas gracias por llamarnos, por decirme, quiero compartir esto, me sucedió esto y por creer que este sea un espacio adecuado para compartir esa experiencia que has tenido. También eso te lo quiero agradecer y estoy seguro que muchas de las personas que nos van a escuchar también lo van a agradecer. Y que sepas que siempre que quieras compartir algo de esa maravillosa vida que tienes, pues acá están las puertas abiertas para ti y toda la familia que nosotros queremos muchísimo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias por el trabajo que están haciendo por todos. Es algo muy valioso y gracias por esta oportunidad de compartir. Siempre es
es un gran privilegio. Qué Gracias. chévere. Muy bien, gracias, Pa. Abrazo grande, Giselle, te queremos mucho, mucho. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Y ya saben, en nuestro canal de las 15 tareas del duelo, permanentemente vamos a seguir teniendo invitados maravillosos. Esperamos que tan maravillosos como Giselle, seguramente. Así que, pues muchas gracias también por escucharnos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y nos vemos en otro espacio de las 15 tareas del duelo. Chao, chao. Gracias.